Soy Luisa Hernández. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en Sevilla, donde el invierno es amable y el sol de la tarde suele esparcir una capa dorada y silenciosa sobre los viejos tejados. La semana pasada regresé de visitar a mi hermana Rosa, quien llevaba más de un año rogándome que pasara unos días con ella en Córdoba. Yo lo fui posponiendo, pero al final acepté, pensando que necesitaba aire nuevo, un lugar con risas conocidas para que el corazón dejara de sentirse tan pesado. Aquellos 7 días en su casa fueron como entrar en otro mundo. Pasábamos horas recordando a quienes ya no están. Cocinábamos los platos que hacía nuestra madre. E incluso abrimos viejos álbumes de fotos, hasta que las yemas de los dedos se nos llenaron de polvo del tiempo. Reí tanto que me dolieron las mejillas. Rosa repetía una y otra vez: «No encierres tu vida en esa casa. Sigues viva, Luisa. No eres la sombra borrosa de nadie». Yo solo sonreía sin responder. No imaginaba que ese viaje marcaría el día en que me echarían de mi propia casa. Aquella tarde, al regresar, el autobús se detuvo en la avenida Menéndez Pelayo. Arrastré mi maleta azul oscuro, un regalo que me hice el año pasado, por el callejón que lleva al vecindario. El camino empedrado aún conservaba la humedad de la madrugada. Creí que abriría la puerta, dejaría la maleta, prepararía una tetera de menta y descansaría tras el viaje. Pero, al doblar hacia el portal, lo que vi hizo que mis pies se clavaran en el suelo, como si alguien los hubiera sujetado. Todas mis pertenencias estaban tiradas en el patio. Mantas, cajas de ropa, el jersey que tejí hace 2 inviernos, los libros clásicos que he atesorado toda la vida, el marco de fotos familiar ya desgastado. Todo amontonado sobre el suelo polvoriento. El viento sopló suavemente y levantó mi pañuelo rojo, ondeándolo como si fuera una bandera, anunciando una derrota amarga. Me quedé inmóvil. Por un instante pensé que habían entrado a robar, o que alguien se había equivocado de casa, o que todo era un terrible malentendido. Avancé lentamente, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer escaparse. Cada paso arrastraba todo el cansancio de mi vejez. Entonces vi el papel pegado justo en el centro de la puerta de madera que había limpiado durante 30 años. Con solo mirar la caligrafía, supe quién lo había escrito. «Mamá, los padres de mi mujer ya se han mudado. No hay sitio para ti». No entiendo cómo mi cuerpo siguió en pie. No se me cayó ni una lágrima. Ni siquiera un gemido salió de mi garganta. Solo una ráfaga helada recorrió mi espalda, tan fría que creí convertirme en una estatua en medio del patio. Mi hijo, Javier, de 47 años, había escrito eso, breve, frío, sin una explicación, sin una llamada, sin mirarme a la cara. Toqué el papel. Mis dedos temblaban. El papel era fino, pero me cortó por dentro como una hoja afilada. He vivido 30 años en esta casa. 30 años criándolo, amándolo, esperando a que creciera. Y solo bastó una semana de ausencia para que me arrojara fuera como a una desconocida. El viento levantó un borde del papel, produciendo un sonido burlón. Respiré hondo, muy hondo. Una sensación extraña surgió en mí. No era dolor que ahoga, ni humillación que nubla los ojos, sino una lucidez fría. Como si alguien dentro de mí se hubiera puesto en pie, me tomara del hombro y dijera: «No te derrumbes, no ahora». No llamé a la puerta. No grité: «¿Por qué?». Si querían sacarme, ya tendrían la excusa preparada. No necesitaba escuchar nada para seguir haciéndome daño. Me arrodillé y recogí mi pañuelo rojo, sacudiendo el polvo de cada hebra. Mis manos temblaban, pero mi corazón empezaba a endurecerse. No por frialdad, sino por despertar.
En ese instante comprendí que estaba dejando atrás el papel de madre débil que todos conocían. Una Luisa diferente estaba abriendo los ojos. Saqué el teléfono y llamé a mi vecina más querida, señora Marta, a quien aprecio más que a muchos familiares lejanos. Cuando contestó, solo dije: «Marta, han tirado todas mis cosas fuera». Hubo unos segundos de silencio y luego ella exclamó: «Luisa, Dios mío, espérame 5 minutos, voy ahora mismo». Me quedé allí, rodeada de los recuerdos de toda una vida, mientras el viento movía las páginas de mis viejos libros. Pero ya no sentía que fueras a caerme. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Allí, en medio de aquel patio lleno de mis pertenencias tiradas como si no valieran nada, los recuerdos regresaron. Y no eran los de los últimos años, sino los de mis primeros pasos como madre sola. Recordé con exactitud aquella mañana de hace 35 años, cuando mi esposo Francisco cayó en la cocina. Un infarto llegó tan rápido que solo alcancé a oír el sonido del vaso golpeando el suelo antes de verlo desplomarse, con los ojos aún abiertos, como queriendo decir algo. Francisco tenía 49 años. Era fuerte. Nunca se quejaba. Y sin embargo, en un instante, desapareció de nuestras vidas como una vela apagada por el viento. El día del funeral tomé de la mano a Javier, que entonces tenía 12 años. Sus ojos estaban enrojecidos, pero intentaba mantenerse firme como un pequeño hombrecito. Le pasé el brazo por los hombros, entendiendo que desde ese instante debía ser el doble de fuerte para llenar el vacío que dejó la muerte de Francisco. Después de que mi esposo falleciera, recibí la casita de Sevilla y una póliza de seguro modesta, suficiente para unos meses si ahorrábamos bien. Pero un niño entrando en la adolescencia, con los estudios por terminar y todo un futuro por delante, todo cayó sobre mis hombros. Yo no podía permitirme caer. Volví al trabajo de dar clases particulares de matemáticas y lengua, el empleo que había dejado de lado cuando Javier era pequeño. Cada día me levantaba a las 6 a.m., preparaba rápido un café negro. Llevaba a Javier al colegio y luego me iba a la enseñar hasta el mediodía. Por la tarde cocinaba, limpiaba y por la noche preparaba las lecciones del día siguiente y ayudaba a Javier a estudiar. Hubo noches en las que me quedé dormida sobre la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en el mantel viejo, despertando a las 3 a.m. por el brazo entumecido. Pero no me quejé. No podía permitirme mostrar debilidad. Yo sola era madre, padre y techo protector frente a las tormentas de la edad rebelde. Javier era un niño sensible. Tras la muerte de su padre, volvía muchas veces a casa con los ojos rojos diciendo: «Mamá, ya no sé cómo hablar con papá. Lo echo de menos». Y yo solo podía abrazarlo, prepararle un cacao caliente y decirle frases que ni yo misma sabía si creer. «Papá te sigue mirando desde otro lugar. Háblale. Cuando el corazón te pese menos, puedes parar». Aquellos años fueron como un camino empinado sin cima a la vista, pero cada paso lo daba firme para que Javier no sintiera miedo. El niño tuvo la suerte de ser inteligente y aplicado. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, eligió Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. Yo estaba orgullosa, pero también inquieta. Cada mes debía reunir dinero para la matrícula, los libros, los gastos básicos. Trabajé horas extras, acepté más alumnos, incluso enseñé algunos fines de semana. Hubo un momento en que Marta, mi vecina y amiga, me miró preocupada. «Luisa,
Si sigues así, te vas a desmayar cualquier día. Yo respondí: mientras Javier tenga futuro, todo vale la pena. Y así fue. Cuando Javier se graduó, con ese rostro iluminado mientras recibía el diploma, lloré como cuando escuché su primer llanto al nacer. Luego lo contrataron en una empresa grande de transporte en Sevilla. Cambió por completo. Más seguro, más elegante. Creí que por fin nuestra vida se volvería ligera. Todo lo que había llevado sobre mis hombros durante 3 décadas había dado fruto. Hasta que un día Javier llegó a casa con una joven, Elena, asistente del director en su empresa. Era guapa, hablaba suave, familia acomodada de la zona de Cádiz. La primera vez que la vi, sentí que estabas a punto de perder a mi hijo otra vez. Pero guardé ese sentimiento. Me repetí: ya es adulto. Necesita formar su propio hogar. Cuando Javier anunció que quería casarse, intenté mantenerme tranquila aunque el corazón me pesara. Aún así, dije: a quien tú elijas, yo la apoyaré. Para que la boda no careciera de nada, hice algo que aún hoy me duele recordar. Vendí las últimas joyas que mi madre me había dejado, incluido un brazalete de oro con la inicial de mi nombre, mi tesoro más querido. Incluso pedí un pequeño préstamo de mi fondo de jubilación. Todo para aportar casi la mitad del costo de la boda, para que Javier caminara junto a Elena sin sentir que venía de menos. El día de la boda, al verlo de traje y a Elena sonriéndole con todo el brillo del mundo, pensé que todos mis sacrificios al fin tenían sentido. Pero la vida no es tan simple como mis ilusiones. Yo no sabía que, tras aquella fiesta llena de risas, la rueda del destino empezaba a girar hacia un precipicio. Lo que construí con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, pronto sería derribado por la misma persona que más amaba. Nunca imaginé que todas esas renuncias me llevarían, años después, a estar frente a la puerta de mi casa, leyendo la frase: no hay sitio para ti. Después de aquella boda bulliciosa, pensé que mi vida por fin tomaría un rumbo tranquilo. Javier y Elena decidieron vivir conmigo un tiempo para ahorrar. Fue Javier quien lo propuso. Yo no me opuse. La casa tenía 3 habitaciones. Era amplia. Ellos, jóvenes recién casados, necesitaban un lugar firme para empezar. Y mi corazón siempre se ablandaba con mi hijo. Los primeros meses fueron cálidos. Elena me llamaba Mamá Luisa, siempre sonriendo, ayudándome a fregar o a preparar la cena. Me sentí ligera, incluso afortunada de que mi hijo hubiera encontrado una buena mujer. Por las noches cenábamos juntos, pescado guisado al estilo andaluz, gazpacho fresco o tortilla hecha con recetas heredadas de mi madre. Javier me decía: la comida de mamá sigue siendo la mejor. Aquella frase me hacía tan feliz que hubiera cocinado para ellos toda la vida. Pero cuando Elena empezó a trabajar oficialmente en la oficina, todo cambió. No de golpe, sino como pequeñas fisuras que no sangran, pero abren heridas. Una noche, al poner la paella en la mesa, Elena sonrió y dijo con voz suave: Mamá Luisa, está un poquito salada. Mi madre la hace mucho más ligera. Sonreí con rigidez. Bueno, cada quien tiene sus costumbres. Pero vi a Javier mirar de reojo a su esposa y luego agachar la cabeza, sin defenderme como antes. Otro día, Elena abrió el armario de la cocina, frunció el ceño y le dijo a Javier, lo suficientemente alto para que yo escuchara: esta casa siempre huele a comida. Estoy todo el día limpiando en la oficina y vuelvo con el olor pegado a la ropa. Yo estaba junto al fregadero, lavando verduras, y sentí el corazón caer como piedra. Desde entonces abrí todas las ventanas cada vez que cocinaba, aunque el viento frío del invierno se colara por todas partes, solo para que Elena no se molestara.
Luego vino el tema de limpiar la casa. Elena lo dijo sin rodeos. «Mamá, usted limpia a la manera tradicional y huele demasiado a productos fuertes. Yo soy alérgica». Tuve que comprar el producto que ella quería, aunque fuera más caro. Poco a poco me fui encogiendo. Hablaba menos en la mesa. Evitaba estar en el salón cuando ellos volvían del trabajo. Tenía miedo de sentarme en la silla equivocada y convertirme en una molestia para Elena. Javier no se daba cuenta. O no quería darse cuenta. Llegaba, abrazaba a Elena, le contaba cosas del trabajo y encendía la televisión para ver fútbol. Una noche le pregunté: «Hijo, ¿estás cansado hoy?». Respondió con indiferencia: «Normal, mamá». Ya no quedaba el brillo cálido del niño que un día fue. Luego Elena quedó embarazada de su primer hijo, el pequeño Mateo. Me alegré tanto que quise gritar de felicidad. ¿Qué madre no sueña con sostener a su nieto por primera vez? El día que Elena ingresó en el hospital, yo temblaba de emoción y nervios en el pasillo. Cuando el médico anunció que ambos estaban bien, rompí a llorar de alegría. Pero esa felicidad se desvaneció como un soplo. Cuando extendí los brazos para tomar a Mateo, Elena lo apretó contra su pecho y dijo, suave pero cortante: «Mamá Luisa, perdone. El médico dijo que los recién nacidos son muy delicados y la gente mayor puede transmitir bacterias». Me quedé helada. ¿Gente mayor? ¿Bacterias? Me quedé allí, con la mano suspendida en el aire, como si hubiera cometido un error imperdonable. Al volver a casa preparé todo para madre e hijo. Lavé toallas, doblé la ropita diminuta, herví hierbas para el baño tradicional que mi madre usaba con Javier. Pero Elena lo frenó todo. «Mamá, no hace falta. Yo me arreglo sola. Estoy acostumbrada casi a usar productos del supermercado». Guardé silencio. Di un paso hacia atrás. Yo solo quería ayudar, pero mi presencia se había convertido en un estorbo. Cuando Mateo empezó a girarse, a gatear, solo podía jugar con él cuando Elena estaba de buen humor. Un día lo tenía en brazos. El niño lloriqueó un poco y Elena inmediatamente lo arrancó de mis manos. «Ay, mamá, no lo está cargando bien. Deje, yo lo hago». Sentí algo romperse dentro de mí. 2 años después, Elena volvió a quedar embarazada, esta vez de una niña, Lucía, y todo quedó aún más claro. Elena no me pidió que cuidara al niño, tampoco me pidió ayuda con nada. Yo solo existía para limpiar, cocinar, fregar el suelo. Tareas invisibles, sin agradecimiento. Me convertí en una sombra en la casa que yo misma había construido con toda mi juventud. Javier también cambió. Casi nunca me preguntaba cómo estaba. Llegaba, abrazaba a los niños, besaba a su esposa y se encerraba en su despacho. Cuando yo lo llamaba para cenar, respondía: «Coman ustedes primero». Y bajaba muy tarde. Una noche le pregunté en voz baja: «Javier, ¿quieres que te ayude en algo?». Sin levantar la vista del ordenador, murmuró: «Mamá, esté tranquila, pero no ponga nerviosas a Elena». ¿Tranquila? Nunca me había sentido tan limitada en toda mi vida de madre. Y fue en ese instante cuando lo comprendí. Me había vuelto invisible, alguien que vive en la casa pero no pertenece a ella. Yo, Luisa, la que sostuvo a su hijo en los peores años, la que luchó contra todo. Ahora era apenas un susurro perdido entre las paredes que yo misma había cuidado. Y no sabía que aquella invisibilidad apenas estaba comenzando. Los meses siguientes traerían dolores aún más profundos que la indiferencia. En los días después del nacimiento de Lucía, sentí que me disolvía en el suelo de cerámica de la casa. Cuanto más ocupada estaba Elena con los 2 niños, más le molestaba mi presencia. No lo decía abiertamente,
pero cada mirada, cada frase ligera, tenía el filo de una hoja. «Mamá Luisa, déjeme hacerlo a mí. Con tanta gente en la casa, descanse un poco». «Mamá, coloque las cosas de Lucía en su sitio». Las mezcló todas. «No se preocupe. A Javier le gusta que todo esté ordenado como yo lo hago». Entendí el mensaje. Sobraba. Una tarde, mientras tendía toallas, escuché a Elena decirle en voz baja y una airosa amiga por teléfono: «Vivir con la suegra es agotador. Hay que estar pendiente de todo. Las suegras de la vieja escuela reaccionan lento y lo hacen mal sin darse cuenta». Me quedé paralizada. La toalla cayó al suelo. ¿Reaccionar lento? ¿Yo? Después de más de 6 décadas sobreviviendo a todo tipo de tormentas, ¿ahora me juzgaban con una frase tan trivial? Esa noche, cuando Javier llegó, quise preguntarle: ¿no ves que me tratan mal? Pero lo vi abrazar a los niños, dejar la mochila sobre la mesa con los ojos cansados, y tragué mis palabras. Comprendí que ya no tenía lugar en esa casa. Solo quedaba la soledad. Desde entonces, empecé a dar más clases particulares. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba respirar, salir de esa casa llena de palabras invisibles que me apretaban el pecho. Una vez, mientras enseñabas a un alumno excelente en la zona de Triana, su madre me preguntó: «Señora Luisa, ¿por qué no vive usted con más tranquilidad? Siempre va con prisa, parece muy cansada». Yo solo sonreí, pero aquella noche pensé sin parar: ¿cómo estaba viviendo yo? ¿Por qué yo, que había criado sola a mi hijo con tanta fuerza, ahora me encogía dentro de mi propia casa? Al día siguiente, pasé por delante de una pequeña inmobiliaria del barrio. El cartel era sencillo: alquiler y venta de pisos. Torres Sanijos. No sé por qué. Me quedé mucho rato mirando los avisos pegados en la puerta. Uno de ellos decía: piso de 2 habitaciones, centro de Sevilla. Buen precio. No tenía intención de comprar nada, pero mis pies entraron solos. La empleada joven habló con amabilidad y me contó que el piso estaba cerca de la Avenida de la Constitución, donde pasa el tranvía bajo la sombra de la Giralda. La ubicación era excelente, y el precio, sorprendentemente, no era tan alto porque el dueño necesitaba vender rápido. No sé qué me hizo decir: «Quiero ver el piso». Cuando llegamos vi un apartamento pequeño y bonito. 2 dormitorios, una ventana que daba al a una calle llena de naranjos sevillanos. Una cocina para que cupiera una sola persona. Un salón diminuto pero luminoso. Me quedé en medio de aquella habitación vacía, escuchando el murmullo lejano de la ciudad, y de repente imaginé cómo sería preparar una tetera, abrir la ventana para recibir el viento y vivir una vida solo mía. Sin juicios, sin molestias, sin tener que encogerme para caber en un rincón. Pregunté el precio. Luego guardé silencio. Y entonces pronuncié la frase que ni yo misma esperaba: «Lo compro». Usé todos mis ahorros de tantos años dando clases particulares, una parte del dinero que Francisco había dejado y que yo guardaba para emergencias. Firmé el contrato solo a mi nombre. Cuando tuve las llaves en la mano, no sabía si estaba temblando de miedo o de alivio. A Javier y Elena solo les dije: «Es una inversión. Lo alquilo para tener un ingreso». Elena me miró sorprendida. «¿Mamá piensa en invertir? Usted es más espabilada de lo que creía». Yo solo sonreí. No lo entenderían. Aquello no era una inversión. Era una salida. El único lugar donde podría encontrarme a mí misma si algún día me obligaban a desaparecer de sus vidas. Alquilé el piso durante 3 años. La inquilina era una joven que trabajaba en turismo. Cada mes íbase a revisar un poco. Limpiaba la cocina, cambiaba bombillas.
Abría las ventanas para que entrara la luz. En esos momentos me sentaba en la sillita junto a la ventana y respiraba. No respiraba por cansancio, respiraba por alivio, porque en ese lugar nadie me sobraba. Cuando la inquilina se mudó, decidí dejar el piso vacío. Lo quería solo para mí. Iba cada semana, limpiaba cada rincón, colocaba algunas macetas pequeñas y puse un mantel azul marino. Ese que siempre me había gustado y que Elena decía que no encajaba con el estilo de la casa. En ese piso imaginaba otra vida. Una vida que no empezaba con el suspiro de alguien cuando yo entraba en la itatosa habitación, ni terminaba con yo limpiando la cocina mientras todos dormían. Pero luego regresaba a casa de Javier, diciéndome: «Es mi hijo, me quedaré mientras pueda». No sabía que el día en que regresé y encontré mis cosas tiradas en el patio, ese camino de escape se convertiría en el único salvavidas. Entonces lo entendí de golpe. No compré el piso para invertir, lo compré para no ahogarme. El día que volví de Córdoba y vi mis cosas esparcidas en el patio, supe que aquello no podía ser un impulso. Nadie hace algo tan cruel con prisa. Era un plan preparado, esperando el momento justo en que yo no estuviera. Y la única persona que conocía mi itinerario era Javier. De pronto sentí mi interior vacío como una habitación desmantelada. Vacío hasta el punto de no sentir ni siquiera el dolor que se extendía por mi pecho. Pero mis piernas siguieron firmes, sin doblarse, porque dentro de mí algo había muerto hacía tiempo. Y lo único que quedaba era una cáscara, aprendiendo a no temblar con el viento. Cuando Marta llegó, se quedó paralizada mirando mis pertenencias. Santa María, Luisa, ¿cómo pudieron hacerte esto? Yo solo negué con la cabeza, la voz atrapada pero sin salir. No lo sé. Marta no necesitó más explicaciones. Me sujetó por los hombros. Ven a mi casa un momento. Voy a llamar a mi hijo. Trasladaremos todas tus cosas al piso tuyo. Marta, no hace falta. Sí hace. Su voz se endureció. No puedes quedarte aquí ni un minuto más. Me giré para mirar la casa donde había vivido 30 años. La puerta entreabierta. Dentro, la silueta de Elena y sus padres. 2 personas casi desconocidas, a quienes solo vi un par de veces en la boda de Javier, ahora moviéndose con soltura como si fueran los nuevos dueños. Cuando me vieron junto a la verja, el padre de Elena apartó la mirada. Su madre, incómoda, forzó una sonrisa. Luisa, nosotras pensábamos que... Javier dijo que la casa estaba un poco justa. ¿Casa justa? Una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños y una terraza amplia. La casa solo estaba justa cuando querían que yo desapareciera. No respondí. Me di la vuelta, escuchando detrás de mí la voz baja de Elena. «Mamá, Luisa, esto te lo explicaremos luego». No me giré. ¿Explicarlo? Uno solo explica cuando siente que ha hecho algo mal. Y aquí, todo era tan claro que las palabras ya no hacían falta. Cargamos mis cosas en el coche del hijo de Marta. Él me miró con compasión, pero sin atreverse a preguntar. Apreté la manija de la puerta, esforzándome por no temblar. Cuando el coche avanzó y dejé atrás la calle, donde había vivido media vida, no lloré. No porque fuera fuerte, sino porque mis lágrimas ya no tenían fuerza para caer. Llegamos al pequeño piso mío en el centro. Ese que antes era un plan de emergencia, pero que hoy se había convertido en el único lugar que podía llamar hogar. Al abrir la puerta, el piso exhaló su olor familiar. Madera limpia, el viento que corría por la calle Constitución y el sonido lejano del tranvía tintineando. Una sensación extraña, casi de paz, me envolvió sin aviso. Marta dejó una caja en el suelo, me tomó la mano. «Luisa, desde ahora
Tienes que vivir para ti. Sonreí débilmente. Suena fácil cuando tú lo dices. Porque es verdad. Me abrazó, un abrazo que casi me derrumba. Pero me mantuve en pie. Ya me había caído demasiadas veces. La primera noche, cuando Marta se fue, me senté en la sillita junto a la ventana. En la calle, las luces amarillas iluminaban las sombras de la gente que pasaba deprisa. Yo, en cambio, no tenía prisa. Tampoco tenía ningún sitio a donde ir. Solo me quedé allí, sosteniendo una taza de té caliente y dejando la mente en blanco. Me dije en voz baja: estoy en casa. ¿En mi casa? Una frase simple, pero que me erizó la piel. Porque durante muchos años, incluso viviendo en mi gran casa, jamás sentí que fuera realmente mía. Aquella noche dormí sin temor a que Elena se molestara por el ruido de un cajón, sin miedo a que Javier protestara porque moví una silla. Dormí sin encogerme, sin intentar desaparecer para no molestar a nadie. Los días siguientes seguí aturdida. Cada mañana tardaba unos segundos en recordar que ya no vivía con mi hijo. Ya no escuchaba pasos infantiles por el pasillo. Ya no escuchaba a Selena ordenar con brusquedad: «Mamá Luisa, no toque las cosas de Lucía». Pero en este piso, cada sonido me pertenecía. El ruido del cuchillo cortando verduras, el silbido del hervidor, el golpe suave al dejar un libro sobre la mesa. Todo era amable, no incomodaba a nadie. En esos días mis antiguos vecinos llamaron, preguntaron si estaba bien. Dijeron que todo el barrio había visto a los padres de Elena llegar con muebles y ocupar mi habitación desde el segundo día de mi ausencia. Alguien incluso vio a Elena revisando mis cosas en la entrada antes de mandar a sacarlas al patio. Me dijeron: «Usted merece vivir mejor que eso». Aquellas palabras avivaron un poco de la dignidad que yo creía haber perdido bajo la frialdad de mi hijo. La cuarta noche en el nuevo piso, me senté frente a la ventana, mirando la giralda iluminada en la oscuridad. El viento traía olor a azahar desde los naranjos de la calle. Apoyé la mano sobre mi pecho, sintiendo mi corazón. Un latido tranquilo, ya no oprimido por la indiferencia. Sonreí y susurré: «Luisa, por fin puedes respirar». Pero sabía que mi camino aún no había terminado. No porque quisiera volver, sino porque sabía que alguien llamaría a esta puerta con excusas preparadas al detalle. Y yo, por primera vez en muchos años, estaba lista para decir no. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo, para saber hasta dónde llega este video. Vivía en el pequeño piso del centro de Sevilla desde hacía menos de una semana cuando el timbre sonó cerca del mediodía. Sabía quién estaba fuera sin mirar por la mirilla. Javier. Abrí la puerta. Estaba allí, con la camisa arrugada y los ojos rojos como si no hubiera dormido. Al verme, agachó la cabeza como un niño que ha cometido una falta. Pero esa inclinación no traía arrepentimiento, sino confusión, porque su plan no había salido como imaginó. «Mamá», suspiró mientras entraba y miraba todo el piso. «No sabía que tenías un sitio así». Su voz sonaba más a juicio que a preocupación. Guardé silencio y le acerqué una silla. Javier se revolvió el pelo y empezó con la frase que yo ya había adivinado desde el día en que me echaron de casa. «Tienes que entender. Lo que pasó no fue idea mía». Esbocé una media sonrisa amarga, una excusa vieja. Los padres de Elena estaban sin sitio. Vendieron su casa para invertir, pero hubo retrasos con los papeles. Elena solo dijo de organizar algo temporal. No pensé que todo terminaría así. Ese así
Significaba lanzar todas mis pertenencias al patio y ocupar mi habitación durante los pocos días que yo estuve fuera. Lo miré directo a los ojos, con voz tranquila. ¿Y cómo pensabas que iba a terminar? Javier se quedó sin palabras. Luego, como recordando algo, sacó un sobre del bolsillo. «Te dejo un poco de dinero, mamá. Ya eres mayor. Vivir sola me preocupa». Miré el sobre como si fuera una ofensa. No por su valor, sino porque representaba exactamente cómo Javier me veía. Como alguien débil a quien había que dar limosna. Devolví el sobre a la mesa, empujándolo suavemente hacia él. «No lo necesito». Javier frunció el ceño. «No seas terca. Solo quiero ayudarte». «¿Ayudar?», lo interrumpí. «Ayudar es tirar mis cosas al patio». Su rostro palideció. No dijo nada más. Se levantó y se marchó en un silencio espeso. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil unos minutos, escuchando mi propio corazón golpear despacio y profundo, como confirmando lo que llevaba años evitando reconocer. Ya no tenía lugar en el corazón de mi hijo. 3 días después, apareció Elena. Y no vino sola. Trajo a Mateo y a Lucía. Los niños corrieron a abrazarme, inocentes, sin saber nada. El corazón se me ablandó, recordando cuántas noches deseé cargarlos, y fui apartada. Pero cuando levanté la mirada, vi los ojos de Elena. Dulces por fuera, calculadores por dentro. «Mamá Luisa», sonrió. «Te echamos de menos. Los dos preguntan por ti todo el tiempo». Preparé té y la invité a sentarse. Elena colocó a Lucía en mis piernas y dejó que Mateo jugara por el piso. Habló con tono suave, como queriendo endulzarlo todo. Lo que pasó fue un malentendido. Mis padres llegaron de repente. Nos vimos superados. «¿Un malentendido?», repetí con calma. «Sí, te necesitamos. Con los niños es difícil arreglárselas sin alguien mayor que eche una mano». Al oír eso, dejé a Lucía sobre la silla y la miré fijamente. «¿Quieres decir que debo volver para cocinar, limpiar y cuidar a los niños gratis?». Elena se sobresaltó. Su sonrisa desapareció en un segundo. «Yo no quería decir eso». «Entonces, ¿qué querías decir?». Elena guardó silencio. Esperé. Unos segundos se hicieron eternos. Al final murmuró: «Has cambiado. Ya no eres la mamá Luisa de antes». Solté una risa suave. «Exacto. Ya no soy alguien a quien puedas pisotear». Elena se levantó de golpe, llamó a los 2 niños con apuro y se marchó deprisa, como si quedarse un segundo más le resultara insoportable. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil. Yo quería a esos 2 pequeños como si fueran mi propia sangre. Pero querer no significa dejar que los adultos se aprovechen. Esa noche llamé a mi hermana Rosa. Al escuchar todo, suspiró. «Luisa, has vivido toda la vida para los demás. Ya es hora de vivir para ti». Aquella frase me traspasó el pecho como una aguja. Dolió, pero despertó. Ya no tenía nada que perder. Al día siguiente entré en la oficina inmobiliaria Torres Sanijos, donde había comprado mi piso. El joven agente, Álvaro, me miró sorprendido. «¿Doña Luisa? Viene por el piso». «No», respondí. «Quiero vender la casa en la zona de Nervión, la casa que ahora está cedida a la familia». Álvaro me miró esperando más, pero yo solo le entregué las llaves y la dirección. Por la tarde fui al despacho del abogado Romero, a quien Marta me había recomendado. Él revisó los documentos, observó la escritura y dijo con firmeza: «Usted es la única propietaria. Ellos están ocupando su casa sin ningún derecho legal. Puede enviar un aviso exigiendo que se marchen en 30 días y después vender la casa sin necesitar el consentimiento de nadie». Sentí mi cuerpo volverse ligero. Por primera vez en años,
Sentí que tenía derecho. Esa noche, sentada junto a la ventana del pequeño piso, escribí cada palabra del aviso de desalojo. Mi mano no tembló. No me sentí cruel. Me sentí justa. Al día siguiente, el abogado Romero envió la notificación oficial a Javier, a Elena y a los padres de ella. 30 días. Solo 30 días para que abandonaran mi casa. Creí que, al recibir la notificación del abogado Romero, Javier y Elena guardarían silencio y buscarían otro lugar. Pero subestimé hasta dónde puede llegar una persona cuando siente amenazados sus privilegios. Solo un día después, Javier apareció en la puerta de mi piso. Golpeó sin parar. Tanto que la vecina del piso de arriba asomó la cabeza por el hueco de la escalera. Abrí la puerta, manteniendo la voz serena. «Entra. No haga ruido». Javier entró con los ojos llenos de rabia y desconcierto. «Mamá, ¿qué significa esto?» Me senté en la silla y señalé la que estaba frente a mí. Él no se sentó. Se quedó de pie, levantando la mano que le temblaba de ira. «¿Quieres vender la casa? ¿Quieres echarnos a toda la familia a la calle? ¿Cómo se supone que vamos a vivir?» Lo miré directamente. «Tú también me echaste a la calle. Solo que yo no tiré tus cosas al patio». Javier enmudeció. Su rostro palideció, como si una verdad que llevaba evitando le hubiera golpeado de lleno. Se sentó, frotándose la frente. «Mamá, nos equivocamos. Pero vender la casa es demasiado». «No es demasiado», respondí con una calma que ni yo reconocía. «Solo estoy usando mis derechos como propietaria». Javier me miró con súplica. «¿No puedes alquilárnosla? Te pagaríamos todo». Negué con la cabeza. ¿Cobrar cada mes de quienes tiraron mis cosas al patio? No, no voy a comprar respeto con dinero. Javier bajó la cabeza. Sabía que decía la verdad. Pero eso no fue todo. A la tarde siguiente llegó Elena. Y esta vez no vino sola. Trajo a su madre, doña Esperanza. La misma que un día entró en mi habitación como si fuera suya y se sentó en la silla de madera que yo había cuidado durante tantos años. Las dos se plantaron frente a mi puerta, con la expresión de quienes vienen a negociar un gran contrato. Abrí la puerta y Elena forzó una sonrisa. «Mamá Luisa, ¿podemos hablar?» Las invité a entrar, pero no les ofrecí asiento. Una decisión pequeña, pero que hizo a Elena detenerse. Ella empezó con una voz muy dulce. «Todo fue un malentendido. Mis padres realmente no tenían dónde quedarse. Nosotros solo queríamos que usted ayudara un poco más». La miré fijamente. ¿Ayudar como la vez pasada? ¿Para que después un papel pegado en la puerta baste para echarme de mi propia casa? Elena abrió la boca. «Lo siento», pero levanté la mano. Pedir perdón sin cambiar nada no tiene valor. Doña Esperanza dio un paso adelante, con una voz afilada como acero. «Doña Luisa, vender la casa ahora es destruir la estabilidad de los niños. Usted está destrozando a su familia». Me giré hacia ella. La misma mujer que un día se sentó en mi habitación como si fuera su dueña. «No estoy destruyendo nada. Solo estoy ordenando mi propia casa». El rostro de la mujer se puso rojo. Elena la sujetó del brazo temiendo que dijera algo peor. Pero aún no se rendían. «Si no quiere alquilarla, podemos pagarlas a plazos», dijo Elena. Sonreí con cansancio. «No quiero venderles la casa, y tampoco quiero su dinero». Elena abrió los ojos, incrédula. «Entonces, ¿qué quiere?» «Quiero paz. Quiero respeto». Ambas se quedaron inmóviles. No esperaban que una mujer de 68 años, siempre tranquila, siempre callada, pudiera decir algo tan directo. Elena apretó los labios, molesta,
y tiró de su madre hacia la puerta. Antes de irse, soltó una frase que congeló el aire. «Se va a arrepentir». La puerta se cerró de golpe. Pero yo entendí que ya no me daba miedo arrepentirme. Los parientes empezaron a llamar. Gente con la que no hablaba desde hacía años. Todos se creían con derecho a juzgar. «Luisa, la familia está por encima de todo. ¿Cómo puedes hacer esto? Es tu hijo. Lo que haces es cruel. Una persona mayor debe saber ceder». Escuché cada frase, pero mi corazón no se movió. ¿Dónde estaban cuando me quedé en el patio de mi casa, sosteniendo mis cosas tiradas como basura? El abogado Romero me informó. Su familia ha recibido la notificación de desalojo. Nadie tiene derecho a pedir más tiempo. Firmé la confirmación. Un mes pasó sorprendentemente rápido. El día 30, Javier envió un mensaje. «Mamá, ya nos hemos ido. Las llaves están sobre la mesa de la cocina». No respondí. Esa tarde, fui con el agente Álvaro a revisar la casa por última vez. La vivienda estaba vacía. Sin risas infantiles, sin olor a comida, sin las quejas de Elena. Solo un silencio ligero, casi limpio. En la mesa de la cocina, las llaves estaban colocadas con cuidado. Junto a ellas, un papel pequeño. La letra de Javier. «Lo que decidas. No puedo cambiarlo. Espero que algún día me perdones». Doblé el papel, lo guardé en mi bolso y no lo volví a leer. Al día siguiente, el cartel «Se vende» apareció en la puerta. Solo 3 días después, alguien ofreció el precio completo. Firmé el contrato sin que me temblara la mano. Un capítulo de mi vida se cerró. No con ruido, sino con la serenidad de quien por fin se ha encontrado a sí misma. Y supe que iba en la dirección correcta. Después de firmar la venta, salí de la notaría con la sensación de que alguien acababa de quitarme una piedra enorme del pecho. Durante 30 años, aquella casa había sido mi orgullo, el lugar que levanté ladrillo a ladrillo con mis propias fuerzas. Pero también se convirtió en un sitio que me ahogaba, donde fui expulsada de mi propio papel. Venderla no fue una pérdida, sino una liberación. El dinero que recibí fue más de lo que imaginé. Y no porque me importara el dinero, sino porque entendí que, a partir de ese momento, cada euro era libertad, seguridad y una vejez construida por mí misma, sin esperar limosnas de nadie. Pagué todas las deudas pequeñas, algunas clases particulares pendientes, la reparación de mi vieja motocicleta, un par de gastos olvidados. Después fui a ver a un asesor financiero recomendado por el abogado Romero. Él calculó cómo invertir de forma segura. Una parte en ahorro a largo plazo, otra en un mejor seguro médico, otra reservada para esos sueños que yo había guardado en un cajón pensando que ya era mayor. Sentí que recuperaba el control de mi vida. Una noche, sentada en mi pequeño piso, mirando las luces de Sevilla extendidas como una línea dorada sobre la calle, me di cuenta de que había vivido casi 70 años sin ver el mar. ¿Vivir en España sin haber visto el mar? Parecía un cuento inventado, pero así era mi vida. Siempre girando alrededor del rol de madre, de esposa, de la que sostiene a todos. Tanto que olvidé las pequeñas cosas que eran solo para mí. Abrí el ordenador y reservé un tren a Málaga, una ciudad costera que había visto en fotos cuando era joven y que siempre soñé conocer. No iba con nadie. No necesitaba pedir permiso. No tenía que dar explicaciones. Fui sola, como alguien que por fin prueba la libertad. Cuando bajé en la estación de Málaga, escuché el sonido del mar por primera vez en mi vida. Me paré frente a aquella playa enorme, con la arena fina bajo los pies y un viento salado enredándose en mi pelo.
El cielo era tan amplio que casi mareaba. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no era la madre de Javier, ni la abuela de Mateo y Lucía, ni la suegra de Elena. Solo era Luisa, una mujer que por fin vivía su propia vida. Alquilé una tumbona en la playa. Me acomodé bajo una sombrilla y leí un libro sin mirar el reloj, sin pensar en preparar la cena. Cada vez que cerraba los ojos, me sentía rejuvenecer. Sonreí al mar como quien sonríe a un amigo nuevo. Los 7 días en Málaga pasaron tan ligeros como la brisa marina. Al volver a Sevilla, sentí que ya no era la misma. Ya no caminaba encorvada ni con pasos tímidos. Caminaba erguida, con los ojos mirando al frente. Los cambios continuaron de forma más natural de lo que imaginaba. Decoré mi piso. Compré cortinas nuevas color verde agua. Colgué pequeños cuadros en el salón. Coloqué una mesa de madera clara en un rincón para leer. Planté una fila de geranios rojos en el balcón. Un rojo fuerte, como el recordatorio que quería darme cada día. Luisa, aún estás viva. Luego compré un teléfono inteligente. El vendedor joven sonrió. Lo aprenderá a usar. No es difícil. Sonreí, no muy convencida, pero dispuesta a intentarlo. Aprendí a mandar mensajes rápido, a leer noticias en Internet, incluso a crear una cuenta en redes sociales. Al principio publiqué fotos de mis geranios y de mis tazas de café, pero poco a poco empecé a conectar con muchas personas de mi edad. Un grupo de mujeres mayores de toda España me invitó a un chat. Allí conocí a María, a Carmen y, sobre todo, a Teresa, una mujer un poco mayor que yo, con una risa clara como una campana de iglesia. Compartían historias de la vejez, de hijos desconsiderados, de heridas antiguas provocadas por la familia. Leía cada mensaje con un nudo blando en el pecho. No por tristeza, sino porque, de repente, entendí que no estaba sola. Un día, Teresa me llamó por videollamada. «Luisa, ¿sabes? Hay más gente como nosotras de lo que imaginas». Yo reí. Nunca pensé que hablaría así con una desconocida. «No soy una desconocida. Soy alguien que te entiende», dijo Teresa. Aquella frase casi me hace llorar. Pero mis ojos solo se humedecieron un poco y luego se calmaron. Después me apunté a un curso básico de informática para personas mayores. Me senté en esa clase rodeada de gente con el pelo blanco como yo. La profesora, una joven llamada Marisol, se sorprendió al verme tomar apuntes tan rápido y hacer tantas preguntas. «Señora Luisa, aprende usted muy rápido». Me eché a reír. No ha visto cómo era yo de joven. Aquellas clases no solo me abrieron conocimientos, me abrieron una puerta para creer que aún tenía valor. Luego me uní a un grupo de voluntariado de la ciudad, ayudando a cuidar a personas mayores que vivían solas. Mi tarea era llevar comida, tomar la atención y conversar para que no se sintieran solas. ¡Qué extraño! Cuando vivía con Javier y Elena, yo era la que sobraba, la de reacciones lentas, la anticuada. Y ahora, esas personas mayores me miraban como a una benefactora. Visitaba a la señora Dolores, de 82 años, una vez por semana. Ella me tomaba de la mano y decía: «Cuando vienes, la casa se ilumina». Aquellas palabras valían más que cualquier medicina. De ser alguien vista como una carga, pasé a ser quien sostenía a otros. Y fue eso precisamente lo que me sostuvo a mí. Una tarde de junio, sentada en el balcón, mirando Sevilla dorada bajo el sol tenue, tomé té y pensé: quizá ahora, por fin, estoy viviendo de verdad. Casi 4 meses después de que mi vida se estabilizara como un río que recupera su cauce, el timbre sonó una tarde tranquila. Estaba regando los geranios rojos del balcón. Al oír ese timbrazo largo, supe que no era un vecino.
Abrí la puerta. Javier. Pero esta vez no era el Javier de las discusiones, ni el Javier titubeante que intentaba justificar sus actos. Frente a mí había un hombre envejecido de golpe, rostro hundido, barba sin afeitar, ojos rojos de no dormir. «Mamá, lo siento». Solo 3 palabras, pero su voz tembló, más débil que nunca. Entró, se quedó en medio de mi pequeño salón y miró alrededor, como si de pronto comprendiera que yo ya tenía otro mundo, uno en el que él no estaba. Javier se sentó, las manos entrelazadas. Pasó mucho rato antes de que hablara. «Mamá, me equivoqué de verdad». No respondí, solo escuché. Javier continuó, con la voz rota. «Desde que salimos de tu casa, todo fue a peor. Elena perdió el trabajo, sus padres volvieron a Granada. Tuvimos que alquilar un piso carísimo. Estoy agotado, mamá». Se detuvo, respiró hondo. «Mateo y Lucía te echan muchísimo de menos. Preguntan todos los días por qué su abuela ya no viene». Aquellas palabras me apretaron el pecho, pero no me permití flaquear antes de aclarar las cosas. Puse la mano sobre la mesa, serena. «Acepto tus disculpas». Los ojos de Javier se iluminaron, pero seguí, suave y firme. «Pero no volveré a la vida de antes, nunca». El rostro de Javier se congeló. Lo miré directamente, no como la madre que temía desagradar a su hijo, sino como una adulta hablando con otro adulto. «Echo de menos al niño que me abrazó cuando murió tu padre, al que me preguntaba por el futuro. Pero ese Javier, hace años que no lo veo». Él bajó la cabeza, los hombros temblándole. Yo continué. «Yo también he cambiado. Ya no soy la persona que solo sabe aguantar, encogerse y decir, no pasa nada. No voy a volver para ser despreciada, para convertirme en una servidora invisible dentro de mi propia casa». Javier no levantó la cabeza, solo murmuró. «Entonces, ¿puedo traer a los niños a ver a mamá?». Sonreí suavemente. Una sonrisa indulgente pero firme. «Este piso siempre está abierto para mis nietos, pero todo tiene que tener límites claros». Javier me miró como si no pudiera creerlo. Yo continué. «No voy a consentirlos para compensar los errores tuyos y de Elena. Los voy a querer, pero ya no voy a sacrificarme sin condiciones». Era la primera vez que decía eso. Se lo decía aquí a mi hijo, pero también me lo decía así a mí misma. 2 semanas después, Javier trajo a los 2 pequeños. Mateo me abrazó como si temiera que desapareciera. Lucía parloteó contándome cosas del colegio, y yo la escuché, sintiendo cómo el corazón se me calentaba como un sol en pleno invierno. Pero esta vez no corrí a la cocina a preparar 1000 platos como antes. No traté de complacer a todos. Preparé té, hice unos dulces sencillos y dejé que ellos ayudaran a poner la mesa. Cuando Mateo hizo desorden, lo corregí con calma. Cuando Lucía pidió regalos, sonreí y le dije que no. Y lo más sorprendente fue que lo respetaron. Quizá porque los niños siempre entienden cuando los adultos son realmente firmes. Una tarde al comienzo del otoño, celebré mi cumpleaños número 70. Nada ostentoso, solo unas luces amarillas en el balcón, una pequeña tarta de la pastelería del anciano vecino y una mesa llena de mis nuevos amigos. Teresa, Carmen, María, las personas del curso de informática, algunos mayores del programa de voluntariado, y Marta, la mujer que me sacó de la oscuridad. Javier llegó con los niños. Ellos gritaron: «¡Abuela! ¡Hay muchísima gente!». Miré mi pequeño piso, repleto de risas, de voces, de abrazos sinceros. Cada persona allí era parte de la vida que yo misma reconstruí después de que todo se derrumbara. Mateo me preguntó: «Abuela, ¿esta es tu familia?». Me agaché.
Le acaricié el pelo. Sí, la familia que elegí. No porque compartamos sangre, sino porque me respetan. Javier escuchó eso, y sus ojos se humedecieron. Pero no lo miré, para que no se sintiera avergonzado. Solo permanecí en medio de la celebración, sintiendo una paz que creí perdida para siempre. 2 años después, vivía una vida que jamás imaginé tener, a los 72. Viajé por algunos lugares de España. Tomé un curso de dibujo básico, participé en un club de lectura y seguí haciendo voluntariado cada semana. Estaba más saludable, más alegre y, especialmente, más libre. A veces contaba mi historia a personas mayores que luchaban con la sensación de ser abandonadas. Yo decía, nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Nunca. Hablaba de aquella noche en la que me quedé en mi patio, entre mis cosas tiradas en el suelo frío, y guardé silencio. Muchos creen que callar es debilidad, pero para mí, ese silencio fue el primer paso hacia el despertar. El dinero me dio seguridad, pero la verdadera felicidad vino de atreverme a elegirme a mí misma. Y sé que, si volviera al primer día en que me echaron de casa, guardaría el mismo silencio, levantaría la cabeza igual y caminaría de la misma manera. Porque fue el momento en que Luisa volvió a nacer. Una vez más, pero más fuerte que nunca. La historia de Luisa es ficción basada en experiencias reales, con nombres y lugares cambiados para preservar la intimidad. Pero el dolor, la quietud y la lucha por levantarse son muy reales para muchas personas. A veces, quienes más queremos son quienes nos menosprecian. A veces, nos encontramos en una encrucijada. ¿Seguir en silencio para mantener la paz? ¿O hablar para defender la dignidad? No hay una elección perfecta, solo la elección correcta para el propio corazón. Luisa eligió el silencio el día que la echaron, y luego eligió alzar la voz para salvar su propia vida. Y Dios siempre ve esas lágrimas silenciosas, para luego bendecir cuando tenemos el valor de salir de la oscuridad. Gracias por escuchar la historia. Quédate y mira los 2 vídeos al final de la pantalla. Quizá encuentres en ellos la fuerza para ti misma.